¿Podemos empezar? Bueno, pues buenos días a todos. Seguimos con nuestro encuentro formativo e intentando compartir con nosotros algo que ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Pero seguir profundizándolo para hacerlo cada día más vida. Hablábamos ayer de la oración y hoy queremos poner pues también en nuestro corazón otro punto esencial de nuestra vida, que es la fraternidad, el ser hermano, ¿vale? Yo voy a dejar con la hermana Catalina. La hermana Sor Catalina es de Kenia, lleva más de 10 años en Belalcázar y bueno, pues una hermana que también no deja de formarse, inquieta por el carisma franciscano. Ella siempre que pide formación pide formarse en franciscanismo y bueno, pues aquí está, que ha preparado el tema con mucho cariño y con mucho esfuerzo también para vosotros. Os la paso. Muchas gracias, Padre bien a todos, a todas. Como decía Isabel ayer, por la mañana, por la tarde, pues de la importancia de la oración en nuestra carisma franciscana, ¿no? Quiero unir un poco esa oración y la fraternidad porque para mí vienen a ser dos caminos que tomó Francisco de Asís desde su momento inicial. Dos caminos que no se pueden, dos búsquedas que no se pueden separar jamás, y dos pilares que son muy importantes, no solamente pues para la OFS, sino creo para la carisma franciscana, ¿no? Muy amplios, y pues de esa manera pues tomaremos la conciencia de que nunca se podrá existir fraternidad sin oración, ni oración sin el sentido fraterno. Porque para el Francisco, para el franciscano, para la franciscana, hay una norma muy elemental, que es, donde hay fraternidad está Jesús, ¿no? Y no la hay donde Jesús no está. No sé si acabamos de convencernos en eso. Donde hay fraternidad está Jesús. Y donde no la hay, no puede estar Jesús, ¿no? Porque la mera unión de hermanos, de hermanas, no es fraternidad, ¿no? La fraternidad así viene a ser o viene a existir si hay una constante dinámica de conversión hacia Jesús, hacia su reino. Y la ley fundamental de nuestras fraternidades es opción por y para el Evangelio. La regla de los hermanos de la OFS, la regla de los hermanos menores, la regla de las hermanas pobres de Santa Clara, vivir el Evangelio, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues si tenemos esa conciencia tan clara en nuestra forma de vivir, pues tendremos que ir tomando la conciencia de que la fraternidad no es cuestión de buscar afinidades ideológicas. No puede ser, sino más bien nacerá del común reconocimiento y vivencia de la filiación que Jesús nos ha aportado en la cruz. ¿Y qué quiere decir eso? Si así lo entendemos, reconoceremos a los hermanos de otra manera. ¿Por qué? Porque hemos nacido de lo alto. Mi hermano de fraternidad ha nacido del Espíritu Santo, ha nacido por la inspiración divina. No buscamos nunca los hermanos se nos dan. Yo cuando he venido de Kenia y he llegado a la fraternidad de Belalcázar, encontré una fraternidad. Yo no fui eligiendo, diciendo, quiero vivir con tal y tal y tal. El Señor me dio hermanos. Y es un punto que Francisco pues repetirá mucho,
muchísimo, el Señor me dio. El Señor me dio hermanos, porque Francisco tampoco pretendió fundar una orden, sino que se vio obligado cuando empezaron a llegar hermanos. El Señor le dio hermanos. En nuestra fraternidad pues será muy importante tomar la conciencia de que los hermanos no los buscamos, se nos lo dan. Es Cristo, es Dios quien nos da los hermanos. Por tanto, no hay fraternidad sin experiencia de fe. Insistía mucho Isabel ayer. No hay fraternidad sin experiencia de fe, sin oración. Nunca puede haber fraternidad. Sin Eucaristía. Pero es que tampoco hay oración sin fraternidad. La oración que nos enseña Jesús, pues no hubiera dicho Padre mío, no. Padre nuestro. La oración cristiana es inclusiva. Nunca podrá ser exclusiva. Cuando yo oro, cuando yo me pongo delante del Señor, me pongo con el mundo universal, me pongo con mis hermanos. Entonces, como veníamos viendo, la vida de oración se concreta en la vida y en lo esencial de nuestra vocación, que es la fraternidad, la relación con Jesús. Nuestro hermano Francisco aprende a ser hermano mirando al hermano por excelencia. Francisco aprende a ser hermano mirando al hermano por excelencia, que es Jesús. Y por eso digo que hay dos caminos muy amplios. Ayer hablaba Isabel de un camino que es la oración, y la otra dirección que toma Francisco, pues en su búsqueda conduce hacia abajo donde está el hermano, el que sufre, el hermano que está en las calles, ¿no? En las calles, allí donde nadie quiere llegar. Ahí llegó Francisco, donde está la miseria humana, en el enfermo, en el mendigo, en el leproso. Pero esos encuentros que nos parece así muchas veces tan repugnantes, ¿no? Se convierten en horas luminosas para Francisco y despiertan en su ser una nueva alegría de vivir. Su estilo de vivir en otros tiempos en el centro de la ciudad fue desvaneciendo. El hijo de Pedro Bernardone pues ya no será el comerciante que era antes. Ya tiene un encuentro y su vida toma otro rumbo. Comprende que mirando a Jesús por excelencia podrá encontrar el rostro del hermano sufriente. Y en ese sentido, pues Francisco no dice, no, ahora me pongo con los pobres, trabajo con los pobres, pero sigue retirándose en la soledad para ir día tras día descubriendo esos sentimientos extraños que tiene, para ir aprendiendo poquito a poco lo que el Señor quiera de él. Sabemos que pocas semanas después del abrazo de un leproso, Francisco se retira en una antigua leprosorio de San Damián para comprender la felicidad experimentada cuando abrazó el leproso. Es un lugar afuera de la ciudad. ¿Y quién vivía en las afueras de la ciudad? En las afueras de la muralla de Asís. Los marginados, los pobres, los leprosos. Y allí en las afueras, Francisco encuentra con el Cristo crucificado, el Cristo de San Damián, crucificado y resucitado. Y ahí la gran sorpresa, un Cristo desnudo en la cruz, todo entero entre los pobres. En las afueras de Asís.
ahí está, el Rey del Universo, todo solidario con los más pobres, con los marginados. Este punto lo dejo así, que volveremos a retomar. Y ahora iré a la primitiva comunidad cristiana, donde se nos habla en la Sagrada Escritura que la fraternidad de Cristo era la iglesia en la cual se hallaban hermanos y hermanas que se manifestaban mutuamente en la unión de corazón y de alma. Y ahí yo creo que es donde parte nuestra vocación franciscana, nuestra carisma franciscana, cristiana y franciscana. Ser hermanos, ser hermanas, descubrir el valor cristiano y carismático de la fraternidad por excelencia, porque tenemos un único Padre, que es Dios nuestro Padre. Y quien no descubre el valor fraterno, pues se autodestruye. No hace falta mirar mucho para encontrar esta verdad. Si yo no descubro la otra, el otro como mi hermano, puedo hacer cualquier barbaridad. Cuando Francisco de Asís descubrió el hermano necesitado de calor, de abrazo, entonces se le abrió los ojos del alma. Se ensayó su corazón antes oprimido por el tener, por el poseer, por el afán. Se sintió seducido y lo amargo que sentía en su alma se convirtió en dulzura. Francisco descubre en el hermano el regalo que llevaba dentro de sí, el regalo con que Dios le había creado. En el leproso, Francisco encuentra con su pobreza. Descubrió, y con los brazos abiertos, para abrazar al hermano, al leproso, al que sus ojos contemplaban en el leproso, abrazó al don divino. Abrazó al mismo Dios que envuelve todo y que es el misterio que habita en toda la creación. Y yo creo que solo descubriendo el regalo de Dios que había sembrado en Francisco, él pudo, a partir de ahí, celebrarlo, vivirlo desde el Espíritu de Dios. Yo no puedo vivir la alegría cristiana ni la alegría franciscana sin descubrir el don de Dios en mí. Viviré ideas, porque se puede vivir. Pero el carisma franciscana nos llama, nos invita a vivir desde el Espíritu de Dios. No podemos vivir, ni menos celebrar, el ser cristiano ni el ser franciscano sin descubrir el don del hermano. Y qué triste sería, muchas veces pienso, qué triste sería dejar este mundo sin habernos identificado como hermanos. Qué triste sería dejar este mundo sin identificarme irrepetible, único. Somos un cuerpo, la lectura nos acaba de decir, un cuerpo que tiene distintos miembros y cada miembro tiene su función. Qué triste sería dejar este mundo, hermanos, sin descubrir la plenitud humana, que es ser, que es amar y ser amado. Amar y ser amada. Y yo iré dando unos puntos que yo creo que son muy fundamentales en nuestra vida franciscana, en el carisma franciscano. Primero, que la fraternidad es fruto de la gratuidad divina.
fraternidad. La fraternidad es fruto de la gratuidad divina. Sabemos muy bien que la vida de Francisco de Asís no fue un canto de alabanza, hasta que descubrió al Señor, aquel que lo seducía, aquel que lo había ya seducido. Y como acción de gracias, Francisco amó a Dios en todo, lo transparentó en todo. Su vida no fue sino ir limpiando aquella morada de su persona que desde su concepción Dios había fijado en él. Y todos y todas, resulta que Dios nos ha hecho su morada. Todo ser humano lleva la morada de Dios en sí. Y a menudo sin darnos cuenta o por la ignorancia, pues esa morada la llenamos de placeres, de vanaglorias, de deseos de éxito, de poder, ¿no? Incluso la convertimos en morada de ladrones, nos dice la Sagrada Escritura. Mi casa es casa de oración, pero lo habéis convertido en cueva de ladrones. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es la casa de Dios. Tu cuerpo es casa de Dios. Francisco, retomo el punto del encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián. En aquella conversación con el Cristo de San Damián se inquieta con el fin de saber los pasos que tenía que dar y reconociendo su incapacidad y su pobreza humana, se pone en manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y es entonces cuando Dios toma posesión de su alma, se enamora de él y lo transforma llenándolo del Espíritu Santo. Francisco se pone en manos de Dios. Se da cuenta que su debilidad humana es incapaz de saber lo que el Señor quiere. Tiene que ser el Señor quien se enamore de él. Se pone a la escucha. Se dispone. Y es así que al final, en el testamento de San Francisco, él habla, porque ya lo ha vivido, lo ha celebrado, y nos transmite de la misericordia y de la bondad que el Señor le había concedido en su misión y en su tarea. Misión y tarea que descubre en su pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? En el testamento se nos dice, Francisco dice, el Señor me dio la gracia de comenzar a hacer penitencia, me dio una fe tan grande en las iglesias, el Señor me dio durante toda su vida una fe tan grande en los sacerdotes, el Señor me dio hermanos, el Señor le dio todo. El Señor le da a Francisco la gracia de comenzar penitencia, llevándole a donde jamás hubiera ido por sí mismo, entre los leprosos. Y le da una fe tan grande en las iglesias y en la presencia permanente y universal de Cristo crucificado, Salvador y Señor. Y le da el don de fe, una fe tan grande en los sacerdotes que a pesar de sus fragilidades los amó y los honró como signos privilegiados de la salvación. El Señor le dio el don de hermanos inesperados. Jamás Francisco esperó hermanos. Jamás pensó en fundar una orden. El Señor le dio hermanos inesperados y le reveló que debía vivir la forma del Santo Evangelio.
Dirá Francisco, nadie me enseñó lo que debía de hacer. Fue el Señor. Ese Dios, ¿cómo comprendemos que sea otra cosa si no es don de Francisco? En Francisco es un Dios que le da todo. Es todo para él. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que la gratuidad de Dios viene a ser todo lo que tenemos y lo que somos. Es decir, todo lo que somos y tenemos no es ninguna manera fruto de nuestra conquista. No es. Y menos nuestros esfuerzos. Todo lo que tenemos y somos es gracia y don de Dios. Dios es gracia, es plenitud de vida, es fuente inagotable de ternura desbordante, gratuidad fiel hasta lo sumo. Y como escribe San Pablo, Dios no se arrepiente de sus llamadas y de sus dones. Y Francisco ya jamás podrá separarse de esa contemplación, del rostro de ese amor, dado, entregado gratuitamente. A partir de ese momento, para él, todo es don, todo es gracia, absolutamente todo. Y quien descubre y acoge esta gratuidad del amor que salva, que libera, que perfecciona al hombre y a la mujer, se adentra como Francisco en la alegría. Ahí que se nos pide, que se nos exhorta, que se nos invita, la alegría franciscana. Estando enfermo, estando en cualquier circunstancia de vida, la alegría. Es esa alegría que se descubre al conocer al Señor, al todo. Dice la regla de la OFS que los franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales, sean conscientes en conformidad con el Evangelio de ser administradores de los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios. Pero para descubrir este don que hemos hablado, se supone desinstalarse de nuestras falsas seguridades. Se supone ponerse en marcha. Francisco abrió sus brazos, abrió, y con sus labios besó al leproso. Yo creo que muchas veces nos tendríamos que preguntar, ¿qué camino he de coger? ¿No? ¿Qué posturas he de dejar o acoger para descubrir realmente ese don divino que se me da? La vida de Francisco y de sus hermanos invita a toda la humanidad a ponerse en estado de acción de gracias y al hombre a hacerse Eucaristía. Es decir, un continuo himno a la gratuidad. Es importante la gratuidad en nuestra vida, en nuestra carisma franciscana. Y nos podíamos hacer una pregunta. En nuestras fraternidades, ¿qué valor le damos el sentido de la gratuidad? La gratuidad representa todo cuanto nunca será mensurable, contable, rendable en el sentido estricto del término. Pero sin esta gratuidad, el hombre se autodestruye. La gratuidad. Y dice la regla de San Francisco,
y restituyamos todos los bienes al Señor Dios Altísimo y Sumo, y reconozcamos que todos son suyos, y démosle gracias por todo ellos, ya que todo bien de Él procede. La gratuidad es nuestra gracia como cristianos y como franciscanos. Que nunca lo enteremos. Nunca lo enteremos, porque es un punto destacable en nuestro carisma. Y por ser cristianos, la gratuidad. Otro punto sería la fraternidad. Camina siempre tras la huella del Señor por el Espíritu Santo. Para Francisco y sus compañeros, vivir el Evangelio suponía una imitación lo más fiel posible a la forma de vida de Cristo y de los apóstoles. En vuestra regla, en el segundo capítulo que habla de la forma de vida, pues dice, la regla y la vida de los franciscanos seglares es esta. Guardad el santo evangelio de nuestro Señor Jesús. Bueno, Francisco, como hemos dicho, jamás pretendió conscientemente fundar una orden religiosa o una fraternidad. Sin embargo, después de su conversión, se enfrentó a un problema cuando otros se le acercaron y le pidieron combatir el modo de su vida. Y entonces llegó a la conclusión de que sus hermanos, sus primeros compañeros, eran un don y una gracia especial de Dios. Durante toda su vida, y también lo destacamos en su testamento al final de su vida, Francisco una y otra vez manifiesta la convicción de que Dios fue el que promovió su vida en fraternidad. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba, ¿no?, qué debía hacer, sino que Él mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Francisco, en su vida, durante su vida y al final, nos lo repite y expresa que el nacimiento y el desarrollo de la fraternidad era y es
de Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia, en las acciones litúrgicas. Hermanos, nuestra llamada vocacional por parte de Dios es una llamada a la relación. Isabel nos hablaba ayer de la relación con Jesús. Una profunda relación con Dios mismo y una relación no menos profunda con nuestros hermanos y hermanas. De la fraternidad, de la orden, de la Iglesia. Sin embargo, con frecuencia nos quedamos cortos en experimentar y celebrar esta realidad no solo cristiana, sino también carismática. Mi relación con Dios dará la calidad a mi relación con mis hermanos, y mi relación con los hermanos manifestará la calidad de mi relación con Dios. No se puede ser franciscano sin ser fraterno, insisto, es imposible. Amar a Dios a quien no vemos, sin amar al hermano con quien rozamos cada día, con quien podemos palpar, ¿no? Con quien vivimos cada día, o con quien encontramos cuando nos reunimos, cuando estamos en la calle, es imposible. La calidad de mi vida de fraternidad, de nuestra vida de fraternidad, será así un reflejo de la calidad de mi relación, de nuestra relación con Dios y viceversa, como acabo de decir. Esto es, si somos capaces de celebrar una vida fraterna como hermanos, como hermanas en el Señor, esta manifiesta que estamos verdaderamente en comunión y en diálogo con Dios. No podemos, por tanto, pretender que estamos en una genuina comunión con Dios si no ponemos en práctica un auténtico amor a los hermanos. Fijaos, no por lo que hacen ni por lo que saben, sino por lo que son, hermanos. Nuestro llamado como franciscanos es descubrir la huella de Cristo en los senderos de la vida. El apóstol San Pedro pensaba en ello cuando a los cristianos perseguidos de su tiempo les aconseja a seguir las pisadas del Maestro. Y Pablo viene a tener el mismo pensamiento cuando decía a los colosenses: andad como es digno del Señor. Y en el Evangelio de Juan también lo vemos cuando dice: el que dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Seguir las huellas de Jesús. Y nos podríamos preguntar como cristianos, como franciscanos, ¿no? ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Qué huella dejó a su paso en este mundo? ¿Cómo pasó del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio? Y como franciscanos, ¿quién nos lo muestra mejor que nuestro hermano y fundador San Francisco? Cuando el hermano Francisco y sus compañeros van a que el Papa Inocencio III aprobara y bendijera su forma de vida, pues, en un momento de la interrogación, le dice: erais rico y ahora sois pobres. ¿Cómo resistiréis en un mundo revuelto en el pecado? Y Francisco dice, tartamudeando, le dice: las huellas. Y el Papa le replica: la huella de Cristo están cubiertos de polvo. Pues Francisco, su vida fue quitar ese polvo a las olvidadas huellas de Cristo. Y se hizo firme propósito de hacer su vida camino calcado a tales huellas. Por lo tanto, como franciscanos, pues es el camino que hemos de retomar. Por lo
menos será el camino que intentamos vivir. Seguid quitando el polvo de esas huellas olvidadas de Cristo en el mundo, vosotros que estáis en la sociedad, en permanente relación, ¿no? Empezando en nuestras familias, en nuestras fraternidades, pero también en vuestro trabajo, allí donde os encontréis. Y allí donde yo me encuentre, en mi fraternidad, ¿no? Y nos podíamos preguntar, yo como cristiana, como franciscano, me siento parte de esa minoría que opta por desgastar la vida quitando el polvo de las huellas de Cristo en el momento actual, en este momento que me toca vivir. Me siento parte de ese grupo. Para Francisco, los hermanos fueron huellas de Jesús. En los hermanos, Francisco descubrió los valores del Evangelio. Y lo vemos muy claramente en el espejo de la perfección cuando se describen los valores evangélicos que Francisco veía en sus hermanos. Cuando Francisco habla del hermano perfecto, a mí ese texto me llama mucho la atención porque Francisco no se concentra en solo un hermano. No. En el hermano Bernardo, Francisco descubre la huella de una fe sólida que fue ejemplo de pobreza y desprendimiento. En el hermano León admira la sencillez y limpieza de corazón del mismo Jesús. Y así irá redactando Francisco la huella de Cristo que ve en sus hermanos. En fin, los hermanos eran para Francisco la huella viva de Jesús. Adhiriéndose a ello, creía que daría con la deseada forma del Evangelio, porque más allá de la debilidad humana está la presencia divina y sagrada en todo ser humano, en el hermano y en la hermana. Más allá de la debilidad de mi hermano de fraternidad está la huella de Cristo. Una huella que tendremos que trabajar día a día para llegar a descubrir. Porque en la mayoría de las veces, con mucha facilidad, no descubrimos esta huella. Es un punto muy esencial. Dice vuestra regla en número 13, que hemos leído en algunos de los textos de oración, que los hermanos, que los franciscanos seglares acojan a todos los hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e imagen de Cristo. La experiencia de Dios, amor, abre siempre a los demás, a una vida virtuosa expresada en la radicalidad evangélica y en la universalidad de la fraternidad franciscana. El reconocimiento de Dios como sumo bien exige al hombre dejar de considerarse como el centro, abandonar el espíritu de posesión y dominio y adoptar la actitud de desprendimiento que es la base de la libertad de los hijos de Dios. La fraternidad viene a ser así el núcleo de la igualdad, la reciprocidad teniendo su punto de referencia en el cenáculo donde los apóstoles tenían un solo corazón y una sola alma, donde las relaciones se construyen a partir de la relación de cada uno con cada uno. Nos dice el Evangelio, amaos los unos a otros como yo os he amado. Juan, el evangelista. Pues entonces, dentro de la fraternidad, las relaciones con los hermanos se deben guiar por el principio de la reciprocidad. Esto es, en la comunicación interpersonal, es decir, el valorar al otro
por lo que es, y no por lo que hace o por lo que sabe o por lo que tiene. El otro por lo que es. Por eso en ella no cuentan los cargos de la fraternidad, ni el aspecto externo, ni en los títulos académicos, ni otros factores de esta clase, sino la persona misma como hermano, como hermana, con sus características. La reciprocidad es una tarea que supone salir de sí y entrar en el otro, pero a la vez crear un espacio para el otro y abrir la puerta para que pueda entrar. Es aprender a conocer al otro y saber acoger a los suyos, su debilidad, todo lo que es, como persona, como hermano, como hermana. Es presentarme ante el otro sin máscaras, como yo. Es, hermanos, dejar que el otro vea que no todo lo que hay en mí es perfecto y permita que contribuya a mi perfeccionamiento. Por eso será también un punto imprescindible la actitud de confianza entre sí, en mi fraternidad, porque por la razón sencilla de que si en mi fraternidad no encuentro confianza, iremos fuera a buscar la confianza. Yo debo de sentirme la fraternidad con una confianza total, de que yo pueda compartir mi dolor, mi alegría, mi sufrimiento. Si no, ¿para qué son los hermanos? ¿Para qué nos hemos hecho hermanos? Es donde me siento, se repetía mucho, ¿no? En casa. En mi fraternidad he de sentirme en casa, donde encuentro acogida, donde encuentro comprensión, donde encuentro perdón. No. El verdadero amor fraterno se manifiesta ante todo a través de los hechos de amor. Y una de las exhortaciones de Francisco, compuesta con textos de San Juan, dice: y ámanse mutuamente como dice el Señor. Que se amen mutuamente como yo los he amado. Y muestren con las obras el amor que se tienen mutuamente, como dice el apóstol: no amemos de palabra y de boca, sino de obra y de verdad. Vuestra regla, en el número 22, dice: la fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la vocación franciscana, y además para animar la vida apostólica de sus miembros. Nuestras fraternidades han de ser, no sé si es la adecuada palabra, omnipresente. Esto es, una fraternidad en salida, en misión, que donde quiera y cualquiera parte que haya un hermano, lo que estén alrededor se den cuenta de que ahí hay un hermano y que lleve a su fraternidad, porque el precepto del Evangelio de la caridad no puede reducirse a unos lugares o a unos momentos. Yo no soy hermano de la OFS solamente en mi fraternidad. En mi trabajo, allí en las calles, tendré que serlo. Allí donde yo me vaya,
se ha de notar mi vocación, mi ser franciscano. Frente al individualismo fomentado y aplaudido hoy en día por la sociedad moderna y la que nos toca vivir, es necesario donarse a los hermanos y recibir a los hermanos como don, como seres sagrados y divinos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Descubrir el don de los hermanos y dejar que sean lo que son, y así recibirlos, sin manipularlos por mi mente, sin controlarlos por mi expectativa, ni siquiera interpretarlos por mis esquemas mentales, ni condicionarlos por mi afectividad, ni tampoco egocentralizarlos por mi ego, que también se da. Así serán lo que son, presencia de lo que Dios ha puesto en ellos, presencia de una forma concreta de ser infinito, porque son como yo, presencia de una forma modelada por la mano amorosa del Padre, hasta que un día dejen de ser para mí solo lo que son. Y entonces, iluminados los ojos, serán seres sagrados y divinos, huellas de la mano de Dios. Y como creyente y como franciscano, ¿qué puedo hacer hoy para fomentar más las relaciones recíprocas fraternales? Otro punto será la misericordia como nota distintiva de la fraternidad. Destacablemente, los débiles fueron para Francisco huella viva y sagrante que marcaba la presencia de Jesús y su forma de vida. En ellos percibió al Jesús entregado que salva a la persona. Por eso Francisco nunca toleraba que nadie hablara mal de los pobres, aunque hubiese motivo para ello, porque decía: quien habla mal de los pobres ofende a Cristo. Una de los momentos, de los textos que a mí me llama mucho la atención en este punto, si nos acordamos, es en la leyenda de Perusa, cuando se llega en el convento de los frailes, aquella madre de 2 hermanos que venía a pedir limosna, ¿no? Y le dan para vender, para poder sobrevivir, lo único y el único bien que tenían los hermanos en el convento, el libro de los Evangelios. Y el argumento de Francisco es elemental y verdadero. A mí me anima un montón cuando dice Francisco, porque creo firmemente que agradará más al Señor y a la bienaventurada Virgen su Madre que demos el Nuevo Testamento que el que leamos de él. Francisco da lo sagrado, el único bien que tenía. Francisco da lo sagrado por socorrer a lo más sagrado, al pobre. Francisco de Asís vivió como los pobres y con los pobres, y por eso sabía de ellos. Y sabía también que aquellas personas marginadas eran huella viva de Jesús, y estando con ellos, sabía que estaba con Jesús. Es verdad que no estamos en el siglo XIII, pero hoy en día la pobreza se presenta de muchas maneras. Esa persona que necesita ser escuchado, que necesita una mirada de cariño, que necesita un abrazo. Ese hermano que se siente hecho polvo por la enfermedad. Francisco vende lo sagrado para socorrer a lo más sagrado, al ser humano, al pobre. De la compasión en este mundo, desgraciadamente se habla de
de mucha manera, geniales, poéticamente, pero cuánta es la falta auténtica de compasión. Quien ha llegado a tomar, a sentir esa verdadera compasión, sabe llorar con quien llora, sabe alegrarse con quien se alegra. ¿Y cómo nos lo enseña Jesús? Viendo las multitudes, nos dice la Sagrada Escritura, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los evangelistas nos lo repiten una y otra vez, que las actitudes de Jesús fue actitud de reintegración, de acogida, de compasión, porque esta fue y continúa siendo la buena nueva, liberar, reintegrar, unificar, perdonar. Cuando hermanos de nuestras fraternidades se dan momentos que se sienten solos, o una persona que está ahí donde trabajo que se siente machacado por cualquier situación de vida. Se repetía mucho también en grupo que yo tocaba de la injusticia, de ponernos de frente y hablar contra la injusticia. Cuando a veces se da, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, no quedamos tan tranquilos. La misericordia en las relaciones fraternas lleva a asumir al otro tal como es, y no como yo quisiera que fuese. En este sentido, las recomendaciones que le da Francisco a un cierto ministro, si os acordáis, son una gran altura, no solo humanista, sino evangélica. A ese ministro que se trata que está pasando mal y escribe a Francisco que se quiere retirar, no lo resumo así, y Francisco no le escribe, dice, no, y le dice, aún en caso de que te azotara, ama a aquellos que te hacen esto, y no quieras otra cosa de ello, sino cuando el Señor te diere, y ámalos en esto, y no quieras que sean mejores cristianos. No quiera que sean mejores cristianos, y que nunca jamás, aunque no pidan misericordia, nunca jamás se aparten de ti sin haberse visto tus ojos misericordiosos. Cuando nos enseña, ¿no?, el amor universal, incluyente, que es un éxodo desde mí mismo hacia los otros. Es el amor con obra. Él lleva en el corazón los nombres que han despertado en mí dolor o gozo. Y que este dolor y este gozo forman mi propia historia. Es volcarse con el otro en las pequeñas cosas de cada día y desarrollar entrañas de misericordia. El Papa Francisco habla mucho de la misericordia inclusiva. ¿Y de qué forma, hermanos, nos podemos preguntar, entorpecemos este amor hacia la universidad, hacia la universalidad? ¿Y cuáles son los obstáculos posibles a la vivencia del amor universal, de la misericordia, comenzando con mi fraternidad? Voy a terminar. Hay un último punto que es, yo doy el título, pues, que lo penséis. La fraternidad ha de ser signo de paz y de fidelidad. Allá donde hay un franciscano, ha de existir la paz. Y si no hay paz, hemos de buscar la paz. Hemos de buscar la paz, como sea. Es tanto que en un mundo tan brutal, habitado por el desprecio y el miedo, somos invitados como franciscanos a ser testigos de la paz. Una paz que se nos ha dado en Cristo resucitado. No temáis, paz a vosotros. Una paz
por la que trabajó Francisco. Gastó su vida cuando fue a visitar al sultán. Ahí empezó, ¿no? ¿Cuándo valor como franciscanos, como cristianos, ¿no? A decir, no, allí estoy, yo solo no puedo, pero allí estoy. Señor, busco la paz. Y allí donde estoy yo, haré todo lo posible que haya la paz, ¿no? La paz y la fidelidad, como consecuencia, llevan la fraternidad a un encuentro, a un diálogo. Porque la fraternidad es actitud de encuentro, de diálogo. Es comunión de lo divino y de lo humano a un tiempo. No es una vida solo de estructura, sino una vida que se nos hace descubrir al hermano y a la hermana como es una tarea común asumida ante Dios y no ante una ley. La fraternidad es así una pequeña iglesia en la cual cada uno se siente llamado junto con los otros, con la otra, para construir juntos un bien común, para caminar juntos hacia la meta, la misma meta, para cumplir todos juntos una común tarea, contribuir a la edificación del reino de Dios. Bien lo expresa vuestra regla, la mía también. Desde la eternidad, hermanos, Dios nos ha confiado. Me ha venido muy bien la segunda lectura de hoy. Y a cada uno se nos han confiado un proyecto original para prestar colaboración en el logro de que este mundo nuestro sea más humano, más misericordioso, más digno de vivirse. Tú y yo somos canales. Somos cauces a través del cual Dios se manifiesta al mundo de una manera singular y única. Dios nos ha dado, hermanos, hermanas, a cada ser humano su vocación, su misión, su don específico para enriquecer al mundo, y este es el sentido más profundo de nuestra vida, porque al autorrealizarnos llegamos a la felicidad, a la plenitud. Y si somos dotados así, es porque estamos llamados a utilizar y a desarrollar tales dones. Pero la mayoría de las personas mueren sin haberse conocer estos dones, sin haber dado cuenta de la gran persona que se hubiera sido y en el fondo del que somos. Y ante tal conocimiento, estamos invitados a reconocernos únicos dentro de la fraternidad, irreemplazables, originales. Y estamos llamados a unirnos, pues reconociéndonos así tan únicos, reunirnos a nuestros hermanos que son también únicos, a formar un mundo mejor. Y yo os despido con palabras de San Pablo a los Corintios cuando dice: a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de la comunidad, de la fraternidad. Y cuando más nos damos, más tendremos, más seremos. No busquemos, pues, motivo por el que hemos de amar, porque el amor es la única razón de amar. Paz y bien. Dos cosas importantes. La primera, todos aquellos hermanos que hayáis cogido evangelios, que por favor depositen en la cestita el valor del evangelio. Y la segunda, la mayoría ya lo conocéis, pero seguramente algunos de vosotros no conocéis un proyecto en el que colaboró España en un pueblo de Subuki, en Kenia, con la creación de iglesias, dormitorios, colegios, etcétera, etcétera, duchas individuales, chicos, chicas, todo esto por abreviar. Bueno, la última noticia de ahora mismo.
Me pide el hermano que no dé su nombre, pero los de la Junta Nacional nos sobra, ya sabemos quién es de sobra, ¿no? Acaba de formar una jufra de 60 y tantos chicos jóvenes que se encuentran en este poblado de Subuquia. Los evangelios, por favor, que no son gratuitos. Nosotros, aunque no da tiempo, pero sí, ella también tenía preparado trabajo personal, lo repartimos y Sí. vosotros lo hacéis luego. En el autobús, en el tren, lo van conduciendo. A las 12 horas tenemos el Ángelus y la conclusión de los talleres. Aquí. Alguien me ha preguntado si quedaban estos San Pedro. Hay. Y hay necesidad de agua todavía también en... El que quiera donar 10 euros, para los pozos de agua en África, pues que los done. Y si no, que compre una figurita de San Pedro de Alcántara que vale 10 euros. ¿Esos chicos ya son de allí? En Subuquia, sí. En Subuquia hemos creado nosotros, España, una iglesia, dormitorios para chicos y chicas, el colegio, un huerto, y nos hemos desplazado allí pues a ayudarles a enseñarles a trabajar el huerto. En la OFS hay varios hermanos que son todos médicos y todos los años nos desplazamos allí pues para hacerles las revisiones médicas y tal.